Hola a todos, de nuevo otra receta mágica con solo 3 ingredientes, económica, saludable y bien fácil, sin huevo, sin grasas, sin harina ni azúcar y lo mejor sin horno, pero pueden hornear si gustan. Un pan súper versátil que sirve perfecto para muchas cosas. Recuerden suscribirse porque es gratis y no olviden compartir el video si es que les gusta para poder llegar a más personas. Así que sin más, ¡comenzamos! Vamos a poner en remojo 3/4 tazas de lentejas con 2 vasos de agua. Las lentejas son aproximadamente 155 gramos, pueden ser del tipo que sea. Y las vamos a dejar remojar por mínimo 4 horas. Yo las dejaré toda la noche metidas en el refrigerador, así es que nos vemos mañana. Después del remojo hay que escurrir muy bien. Esta agua no nos sirve, pueden usarla en sus plantas porque es oro para ellas. Mientras escurren bien, preparamos el sartén. Recuerden que pueden hornear, mi sartén es delgado y tiene antiadherente. Hay que engrasar un poco el fondo para poder pegar el papel para horno. Y con un poquito de aceite engrasamos el papel y también las paredes y vamos a reservar. Otro ingrediente es el plátano, conocido en México como plátano macho. Debe de estar maduro pero no tan pasado. No se vayan a confundir, este es un banano o cambur, no usaremos este, usaremos el grande. Vamos a preparar nuestra masa. Yo trituraré en una batidora de mano, pero pueden usar la licuadora o un procesador. El chiste de esto es ir alternando los 3 ingredientes para no forzar los aparatos. Usaremos solo la mitad del plátano, que son unos 138 gramos aproximadamente. Como no usaremos azúcar, por eso es que es mejor que esté un poco pasado. Agregamos unas rodajas cada vez y otras pocas de lentejas. El tercer ingrediente es 1/3 de taza de yogur natural del normal y sin azúcar. El yogur normal tiene más agua que el griego, así es que hay que usar este. Son unos 95 gramos aproximadamente y así lo haremos hasta terminar con todos los ingredientes. Ahora sí, a batir todo muy bien. No agreguen agua a menos que usen yogur griego, pero la cantidad de agua no se las puedo decir ya que depende de qué tanta humedad aporten sus lentejas, el plátano o el mismo yogur. Después de unos minutos vamos a obtener una papilla muy pesada. Insisto, no agreguen agua a menos que les haya quedado mucho más espesa que esta. Con el agua se pone más compacto el pan, pero si agregan un huevo grande, esto queda mucho más suavecito. Así es que lo dejo a su consideración. Aquí se aprecia mejor la consistencia. Está bien pesada, pero así está bien. Si ustedes desean agregar esencias o azúcar o si lo quieren condimentar, aquí es el momento. Yo lo haré así neutro, apenas se aprecia el sabor de la lenteja porque le gana el sabor del plátano. Queda totalmente neutro. Este pan soporta muy bien que le agreguen cosas como chispas de chocolate, semillas o frutos secos. Yo agregaré un poco de nuez para que vean cómo queda la consistencia. Incluso aguanta un poco de zanahoria rallada o queso rallado, pero solo un poquito. También pueden poner polvo para hornear y así de fácil tenemos nuestra masa. Vertemos al sartén, acomodamos un poquito, damos unos meneitos y unos ligeros golpecitos. Y como mi sartén es delgadito, usaré un comal o placa debajo. Si no tienen, pueden usar un sartén más grande, esto da las veces de grosor. Colocamos de esta manera, tapamos y cocinamos según estas indicaciones que siguen a continuación. Se las dejo escritas, pongan pausa para poder leerlas o tomarles una foto. También vienen los datos de horneado.
Después del tiempo de cocción, miren cómo la tapa casi está seca. Es porque la masa casi no tenía líquido. El olor es muy sutil a plátano. No huele mucho. Vamos a hacer la prueba del palillo por este agujerito. Miren, sale sin mezcla, pero con este pan sucede algo especial. Queda muy paliducho, así es que es mejor darle la vuelta para dorarlo por los dos lados. Listo, yo le di la vuelta y lo cociné unos 5 minutos por el otro lado. Miren cómo quedó. Pero no lo dejen mucho en el sartén porque pierde líquido, es mejor sacarlo aún caliente. Yo me tardé, por eso se ve mojado, pero miren, aún así se ve muy bien. Es un pan muy versátil. Hay que quitarle el papel para horno con cuidado y miren qué bonito color, a pesar de no tener ni harinas ni azúcar. Ahora sí pueden verlo bien, miren. Yo recomiendo comer tibio, sabe muy rico y es un pan que con los días se endurece porque no tiene nada de grasa. Aquí está totalmente frío. Vean cómo se corta fácil, pero es firme. Miren qué rico, se ve el plátano en ciertas partes y huele muy bien. Vean esta consistencia. Les prometí un pan económico sin huevo y con pocos ingredientes, por eso hice esta versión, pero con un huevo, con una cucharada de aceite y poquito polvo para hornear, imagínense cómo quedará esto. Bueno, hora de la sacrificación, con su permiso. A mí me gusta mucho. Esta combinación es perfecta porque sabe muy poco a lenteja y el sabor del plátano es muy sutil. Lo uso para acompañar mis comidas, para tostar y untar con mantequilla, para sándwiches, así solito, y no me lo van a creer, pero desde que lo uso para la merienda he estado bajando un poco de peso. Espero que les haya gustado y me ayuden compartiendo este video con más personas. No olviden dejar su like, pero también un comentario. Y si es la primera vez que me ven, los invito a suscribirse gratis, pero activen la campanita para que les puedan llegar todas mis recetas. En esta ocasión no dejaré la lista de ingredientes ya que los mencioné y los escribí, y además son solo 3. Les mando un abrazo muy fuerte, gracias por todo el apoyo y todo el cariño que me expresan. Dios con ustedes, familia, besitos y bye bye. Espera, no te vayas, te recomiendo ver mis videos completos de principio a fin y revisar siempre el primer comentario porque les dejo información importante. Si das clic en el botón verde que aparece aquí, te suscribirás gratis. Aquí te dejo 2 videos que seguro te van a gustar. Bye bye.